Bien, buenos días. Presidente, secretario general del SESPE, directora general de Accesibilidad y Centros, profesionales que han trabajado en la elaboración de este proyecto, que ya es una realidad, y a ustedes, los medios, mi agradecimiento por estar aquí. El Servicio Extremeño Público de Empleo es el organismo de la Junta de Extremadura encargado de poner en conexión la oferta y la demanda de trabajo, facilitar el apoyo a los desempleados en la búsqueda de empleo, así como poner en marcha los planes de inserción laboral y de apoyo al empleo. Pero para todas las personas. Hasta ahora no era para todas las personas. Hay un gran colectivo en la sociedad que son las personas con discapacidad intelectual, que tienen muchas dificultades para entender las cosas tal y cual se nos muestran a todos y a todas. Y hoy viene a corregirse esa situación en un escenario en el que el SESPE es el primer servicio público de empleo de ninguna comunidad autónoma que adapta y hace accesibles sus contenidos. La accesibilidad cognitiva puede definirse en palabras de las propias personas con discapacidad intelectual como fácil comprensión. En el mismo sentido, también lo definen como una forma de dar información para que las personas lo entiendan mejor. Es hacer fácil lo que nos cuesta trabajo entender. Es útil para todas las personas. En efecto, la accesibilidad cognitiva no solo resulta de vital importancia para las personas con discapacidad intelectual, también resulta necesaria para personas tales como las que tienen bajos niveles de alfabetización, personas mayores con dificultades cognitivas, extranjeros que aún no dominan el idioma, etc. Y a buen seguro resulta cómoda para el conjunto de la población. Todos, todas, hemos experimentado alguna vez sentimientos de incapacidad y de frustración con nosotros, con nosotras, cuando nos hemos perdido en algún lugar, en un hospital, en cualquier centro público, o nos ha costado más de la cuenta encontrar la salida de un centro comercial. Pensamos en las veces que no entendemos la información que se nos ofrece cuando viajamos a un país cuyo idioma desconocemos por completo, o cuando encontramos una dificultad excesiva para entender un folleto o instrucciones, o encontrar y realizar gestiones por páginas web, de lo que hoy se trata, y no conseguimos llevarlas a cabo por la complejidad que tienen estas. Sin embargo, pocas son las veces que se pone de manifiesto que todo lo expuesto constituyen barreras de tipo cognitivo que nos dificultan la vida a todos. Desde la Oficina de Accesibilidad Cognitiva de Extremadura, OACES, Oficina Pública dependiente de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y de la Dirección General de Accesibilidad y Centro, se trabaja para hacer realidad algo que es muy fácil hablar siempre de igualdad de oportunidades, pero nunca bajamos a lo concreto. Y hoy se baja a lo concreto. Hoy se hace algo que es realmente útil y necesario. Es decir, todos los contenidos de la página web del SESPE, a partir de ahora, que ya figura, hay un logotipo en la parte de arriba, en la cabecera, que pone versión lectura fácil o accesible. Y a partir de ahí, ese servicio, que cumple un gran objetivo y es muy útil para todas las personas, realmente será también accesible a todas las personas. La OACES, como decía, es una oficina pública, la primera que hay en España. Es la primera web que hay en España con estas características. Y también es algo importante. Significa que en este último Gobierno existe la primera Dirección General de Accesibilidad y Centros, porque todo en conjunto significa que la Junta de Extremadura está trabajando conjuntamente con la sociedad, en este caso el sector de la discapacidad, y en este caso realizamos políticas públicas que de verdad hagan realidad esa igualdad de oportunidades para todas las personas. Reivindicamos el concepto de accesibilidad cognitiva como un derecho fundamental para que las personas con discapacidad intelectual puedan llevar a cabo una vida independiente, algo que para todo el mundo es lo normal, pero para las personas con discapacidad no lo es. Una vida independiente con las mismas oportunidades que los demás. Hoy presentamos los trabajos que se han llevado a cabo para mejorar la accesibilidad cognitiva de la página web Extremadura Trabaja,
contando para ello con la participación activa de trabajadores, trabajadoras con discapacidad intelectual, siendo importante y necesario todo el proceso de validación de la comprensión de la página web. Hoy, y para finalizar, quiero dar las gracias realmente por el compromiso de la Junta de Extremadura en la persona de nuestro presidente, que está siempre al lado de la discapacidad con la sensibilidad que nos sorprende en cada caso que le planteamos necesidades, y que esté para presentar una página web, un portal web de estas características, no es ni más ni menos que la muestra del compromiso de la Junta de Extremadura con el mundo de la discapacidad intelectual y la herramienta de la accesibilidad cognitiva para conseguir desde la equidad la igualdad de todos y todas. Muchas gracias. Tiene a continuación las personas que han trabajado desde la OACES, que nos van a dar una pincelada de cuáles han sido y en qué han consistido los trabajos, quiénes lo han realizado. José María, que es el coordinador. Borja, persona con discapacidad intelectual, que desarrolla el trabajo de validación, es decir, que conjuntamente el equipo conformado entre el SESPE y la OACES ha conseguido que ese trabajo y ese resultado finalmente le vaya validando personas con discapacidad intelectual que dicen, sí, esto es de fácil comprensión, que de eso se trata. José María y Borja Carretero. Muy bien. A todas y todos. Gracias, Pedro, por la presentación. A mi lado tengo a mi compañero Borja y os vamos a contar de manera resumida los trabajos que hemos tenido que llevar a cabo para ofrecer una página web accesible y comprensible, junto con los profesionales del SESPE. Antes que nada, tengo que dar las gracias a toda la colaboración que ha habido, toda la coordinación que ha habido entre los profesionales del SESPE y la Oficina de Accesibilidad Cognitiva, y me gustaría nombrar a todas las personas que han participado, directa o indirectamente, en este trabajo. Por parte del SESPE, Isabel Reyero, Guadalupe Ramírez, Paula Fernández, Isabel Ramos, y por parte de la Oficina de Accesibilidad Cognitiva, Anabel González, Aroa Rico, Borja Carretero, José María Palencia, Lara Gijón, Rosa Antolín y Sebastián González. Vale. Es necesario decir, previo a enseñaros el trabajo que hemos hecho, que la accesibilidad cognitiva te permite entender la información y la comprensión de nuestro entorno. En este caso estamos comentando un entorno web, que es igual de importante que los entornos físicos en los que nos desenvolvemos. Todo esto nos va a dar a todas las personas, independientemente que tengamos o no una discapacidad, una autonomía a la hora de realizar el uso de la página web, una igualdad de oportunidades, tenemos todos derechos, y por la verdadera y la real inclusión de todas las personas en la sociedad. Bien, los trabajos que se han realizado los podemos dividir en dos bloques. Por un lado, se han adaptado a lectura fácil todos los contenidos que se presentan en la página web, y también se ha realizado una evaluación y una adaptación de la navegación y la usabilidad que tiene la página web. El contenido que te ofrece la página web, os voy a poner algunos ejemplos visuales para que, comparemos cómo se trasladaba la información o cómo se traslada la información en la página web actual del SESPE y cómo está ya oficialmente a disposición de todas en la página web accesible. Tan claro como, por ejemplo, el aviso legal, que poca gente, la verdad, que a lo mejor se suele leer este tipo de apartados, pues vemos que está adaptado a lectura fácil, siguiendo las pautas de Inclusive Europe de lectura fácil y la norma 1 existente aquí en España. Y como podéis ver, pues es un documento mucho más claro, mucho más espaciado, con diferentes tecnologías que se utilizan en la otra página. O mismamente la página del contacto, donde tengo que saber cómo me puedo poner en contacto con los profesionales del SESPE si tengo algún tipo de duda. Igualmente, la estructuramos de diferente manera, nos apoyamos con imágenes y con pictografía para su mejor comprensión. Además, aparte de adaptarse toda la información de los contenidos web, se han adaptado todos los documentos enlazados en esa página web.
como por ejemplo, y esta fue una de las pruebas más difíciles que hemos llevado a cabo, los requisitos generales para pedir una beca o una ayuda. O sea, yo tengo que conocer qué requisitos tengo que cumplir para optar a esa beca y qué documentación tengo que cumplimentar, tengo que adjuntar para poder optarla, ¿no? Eso se ha adaptado a lectura fácil para dar esa posibilidad a todas las personas. Pero una vez hago esa gestión, tengo que rellenar una solicitud. Estas solicitudes también eran difíciles de comprender. Todas estas solicitudes también se han vuelto a adaptar a lectura fácil, pues para eso, para tener esa mejor comprensión del documento y poder optar a una beca o a una ayuda como todas las personas en igualdad de condiciones. Y por otro lado, el otro bloque es la evaluación de la página web, de la usabilidad y la accesibilidad de esa web, ¿vale? Para ello se comprueba mediante pruebas diagnósticas, pruebas de evaluación, detectando esas dificultades que tenemos a la hora de hacer una gestión o de realizar un proceso y proponiendo unas propuestas de mejora, diciendo unas propuestas de mejora para, digamos, que esa página o esa sección sea fácil de utilizar y fácil de entender. Si yo comprendo la página web y sé por dónde tengo que ir navegando y sé por dónde tengo que ir haciendo clic, todos los documentos que hemos visto antes estarán más al alcance de nosotros, ¿vale? Son ejemplos de cómo está estructurada la página web actual y la página web adaptada a lectura fácil. Como podéis ver, es más clara, es más limpia, está más estructurada. Incluso los servicios que te muestra la web los vamos apartando también por colores. Nos apoyamos de pictografía para una mejor comprensión y navegación. A la hora, por ejemplo, de la sección de empleo, cuando tengo que buscar una oferta de empleo o ofertas públicas de empleo, teníamos dificultades a la hora de dónde pinchar si yo quiero encontrar en un sitio o en otro una oferta de empleo. Aquí está una información mejor estructurada, con letras más claras, más grandes, más contraste cromático que se visualiza mucho mejor. Igual, son los mismos ejemplos, hemos querido seguir la misma línea de diseño y de adaptación de la página para que toda te ofrezca una continuidad de la página web. Bien, a continuación os dejo con mi compañero Borja, que también tiene algunas palabras que comentaros. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Mi trabajo en la OACE sobre las páginas web ha sido validar la información adaptada a lectura fácil y evaluar la navegación de la web. Validar significa decir si la información es fácil de comprender. Para ello, estoy formado y conozco las pautas de lectura fácil. Cuando evaluamos la navegación, decíamos las dificultades que podía haber para acceder a los diferentes apartados y dábamos ideas de mejora para que fuera más fácil de entender y usar. El uso que hoy le doy a la página web del SESPE es pedir cita previa para solicitar el paro, buscar cursos o buscar ofertas de trabajo. La verdad es que en varias ocasiones he tenido muchas dificultades porque no entendía la información que había y porque era muy difícil navegar por la página web. Una vez quise buscar un curso de monitor de ocio y tiempo libre. Lo intenté varias veces, pero no fui capaz de encontrar lo que buscaba y dejé de intentarlo. Esta situación, igual que me pasa a mí, le puede pasar a muchas personas, con o sin discapacidad. Por eso, veo muy importante el trabajo que hemos logrado. Ha sido una experiencia positiva, tanto para mí como para mis compañeros y compañeras, por el aprendizaje y por el resultado conseguido. A partir de ahora, todas las personas podrán entender la información y navegar por la página web de una forma más fácil. Como dice el eslogan de la OACEX, este trabajo va a ser útil para muchas personas e incluso necesario.
pero más fácil para todas. Muchas gracias. Por último, toma la palabra el presidente de la Junta de Extremadura. Sí, muchas gracias, querido Pedro, por permitirme estar presente en esta presentación. Agradecer y felicitar a los que lo han hecho posible. En lo que a mí respecta y por la parte política no tenemos ningún mérito. No hacemos más que lo que teníamos que haber hecho hacía ya tiempo. Poner y transformar una web para que sea fácil para la vida de las personas quiere decir que hasta ahora ha sido difícil y bienvenido sea, ¿no? Yo creo que tenemos que ser conscientes que el mundo se cambia contando con gente pequeña que hace cosas pequeñas pero que todas juntas son muy grandes, ¿no? Y de eso de lo que se trata y lo que además me propuse al inicio de esta legislatura, que desarrolláramos un trabajo en el que Plena Inclusión no tuviera su referente exclusivamente en la Consejería de Políticas Sociales, sino en el conjunto de los departamentos del Gobierno regional, ¿no? Porque yo creo que ahí es donde de verdad se producen los grandes avances que van mucho más allá de lo puro o meramente económico, ¿no? Sino en la verdadera transformación de la sociedad desde sus raíces para vencer pues, tantas inercias, tantas resistencias, tantas costumbres, malas costumbres y rutinas que sobreviven todavía hoy en mucho de nuestro entorno, ¿no? La accesibilidad, la plena accesibilidad de la ciudadanía es un acto sencillamente de justicia y de dignidad. Punto y final. Sí, con permiso de Plena Inclusión y OACES, quería preguntarle al presidente sobre otros temas. El Consejo de Gobierno ha aprobado nuevas medidas respecto a la COVID. Se cumplen hoy 15 días de la implantación del toque de queda y, en concreto, hay otras comunidades que, por ejemplo, han cerrado la hostelería. ¿Se plantea una medida así? Bueno, novedades al respecto. El consejero a lo largo de la mañana anunciará... Por eso digo, a lo largo de la mañana anunciará las decisiones del Consejo de Gobierno, una vez que hemos analizado, como bien decías Pura, la evolución de los últimos 7 y de los últimos 14. Yo creo que tenemos que ir tomando medidas a medida que se vayan evaluando las anteriores y, evidentemente, algunas se van a tomar, algunas se van a llevar a cabo y seguiremos valorando cada 7 días y cada 14 la situación para ir adaptando nuestras decisiones a lo que entendemos que es la necesidad, ¿no? ¿Alguna pregunta? Permitamos que sea el consejero de Sanidad el que lo haga. ¿Más preguntas? Sí, en cualquier caso te reconozco que casi que se me escapa un poco, ¿no? Porque son de estas cosas que cuando te enteras o cuando las lees o cuando las escuchas o cuando las ves, pues te chocan. Y digo, alguna cosa tiene que haber que yo no esté captando, ¿no? Porque quiero pensar bien. Entonces, como quiero pensar bien, que nadie va a tener interés en hacer las cosas mal, pues me gustaría tener toda la información que en este momento no dispongo de ella. ¿Alguna cosa más? Juan Carlos Blasco, de Canal Extremadura, que está conectado online, ¿quiere hacer alguna pregunta? Sí. Hola, buenos días. Quería hacer 2 preguntas. Una a Pedro Calderón, sobre si este es el inicio de nuevas adaptaciones en distintas páginas web de la Junta de Extremadura, o todas en general. Y al presidente Vara una pequeña reflexión, a lo mejor el señor Bregeles lo hace a lo largo de esta mañana, pero sobre la presencia del COVID en las residencias, que era lo que menos deseábamos todos los extremeños. Nada más. Muchas gracias. No lo he entendido. Disculpa, Juan Carlos, ¿puedes repetir la pregunta al presidente? Es que no te hemos entendido. Sí, no sé si me ha escuchado Pedro Calderón la que he comentado respecto... Sí, la primera se ha entendido mejor. Sí, perfecto. La segunda era una pequeña reflexión al presidente Vara sobre la presencia otra vez, en la segunda ola, en las residencias extremeñas y los estragos que está causando 86 fallecidos, también muchos contagiados. No sé si el señor Vergeles a lo largo de esta mañana va a hacerla o si usted querría hacer una mínima reflexión. Muchas gracias.
Sí, contesta tú, Pedro. Por favor, disculpe, yo no lo he escuchado bien. ¿Me puede repetir la primera? Que si es la primera acuerdo para cambiar páginas web de la Junta, que si habrá otras después. Bien. La Dirección General de Accesibilidad y Centros a través de la OACE lleva una dinámica de acciones en las cuales, de forma transversal, queremos trabajar con el conjunto de la sociedad, la empresa y con la Administración. Lógicamente, este trabajo pretende ser la punta de lanza, que entendemos que el SESPE ha dado el paso atrevido y con mucho trabajo, que debe de seguir de ejemplo, como ha dicho antes el presidente, de que de forma transversal se trabaje en la accesibilidad y en otras materias relacionadas con la discapacidad intelectual, y se lleva a efecto, lógicamente, pues una dinámica de arrastre para que se vaya introduciendo esta accesibilidad cognitiva en todos los portales de la Administración, pero no nos podemos quedar en la Administración, sino en la sociedad en general y en el mundo de la empresa. A la aparición de nuevos casos dentro de la residencia, obviamente no puedo hacer otra cosa que manifestar mi profundo dolor porque esto esté siendo así, porque se estén produciendo fallecimientos de muchas personas mayores. Y el mensaje está muy claro. Hay que extremar las medidas, hay que cumplirlas, hay que pensar en ellos, que no son números, que son nombres, que son hombres y mujeres, que son padres o abuelos, que son hermanos o hermanas. Y por eso yo creo que merece la pena seguir insistiendo en que muy probablemente el futuro y la salud de nuestros padres y de nuestros abuelos depende de nuestros comportamientos, de los comportamientos individuales de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Por esa razón también, aparte de extremar el uso de la mascarilla y de la higiene social, de las distancias, tenemos que ser comprensivos con las medidas que se tomen de limitación de visitas o del tiempo de visita. Estamos intentándolo hacer de acuerdo y en consonancia con lo que las familias puedan entender y comprender, pero toda esa situación que nos lleva evidentemente a intervenir en aquellos casos en los que se produce algún caso, pues tenemos también que extremar el control. Todos los trabajadores que se incorporen después de una baja o de un permiso o por cubrir una sustitución, hay que hacerle pruebas previamente como se están haciendo, para evitar al máximo los contagios, ¿no? Pero contestando a tu pregunta, obviamente siento un profundo dolor porque eso ocurra. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias.